Esta historia la encontré en un diario, abandonado al final de un río, que recorría un enorme bosque de árboles enormes. La libreta se veía desgastada, pero sus hojas se mantenían intactas. Dentro del misterioso libro alguien había escrito una historia que me pareció extrañamente peculiar. Dentro de las hojas estaba esta historia. Hace tiempo que había comprado esta libreta, aunque nunca pensé darle ese uso, me alegra que sea de utilidad. Yo era un guardia de seguridad en un centro clínico de atención psicológica y psiquiátrica relativamente nuevo. Mis jornadas laborales siempre resultaron algo únicas y particulares por las características de mi trabajo. En el turno de la noche, en la sala de psiquiatría siempre había personas muy extrañas. Jamás entendí su condición ni por qué actuaban tan extraño, pero era un gaje del oficio. En mi turno de noche, era común encontrarme con pacientes recurrentes ingresando nuevamente debido a ataques psicóticos, episodios de agresión u otros tipos de incidentes. Mi trabajo me había acostumbrado a presenciar diversas historias, pero de entre todos los pacientes que reincidían en esta clínica, había uno que me perturbaba de manera especial. El señor Hernández, un hombre de mediana edad y bastante corpulento, siempre vestía una bufanda azul y sus clásicas botas cafés manchadas de lo que se parecía ser lodo. No le gustaba hablar, apenas pronunciaba palabra alguna al momento de que llenaran sus datos. Recuerdo que, en una ocasión, la secretaria le llegó a preguntar si tenía algún familiar. Esta simple pregunta provocó una reacción inesperada. El señor Hernández se abalanzó sobre ella. Tuve que intentar detenerlo. En ese momento sentí como el señor Hernández tenía una fuerza brutal. Se había transformado en una especie de oso hambriento en busca de su siguiente presa. Afortunadamente esa noche lo pude detener, y aunque me resultó casi imposible, lo contuve lo suficiente para que la secretaria saliera corriendo y vinieran varios compañeros a ayudarme para someter a aquel monstruo disfrazado de hombre. Finalmente, logramos llevarlo a la sala de contención en la que ya había estado en varias ocasiones, pero cuando lo estábamos trasladando a su nueva habitación volteó a verme, ahí pude ver cómo sus ojos se oscurecieron y sentí cómo me recorría un frío extremo cada tramo de mi piel. Mi brazo empezó a arder al momento de ver sus ojos. Parecía que estaba siendo consumido por un fuego abrasador e intenso. Observé su boca, ensangrentada y con una sonrisa muy ligera. Pude ver cómo sus dientes estaban pintados de un rojo bastante oscuro. Ahí me di cuenta de que mi propio brazo estaba sangrando, marcado por una mordida del señor Hernández. Noté cómo mi brazo dejó de quemar mi cuerpo y se dejó de congelar cuando finalmente lograron encerrarlo. Tuve que ir a atenderme la herida. Gracias a un médico se pudo detener la hemorragia y esa noche pude regresar temprano a mi hogar. Llegué alrededor de las 2 de la madrugada a mi departamento, traté de descansar e intenté conciliar el sueño, pero mi corazón latía intensamente, sentía como poco a poco se intentaba escapar de mi pecho. Pasaron varias horas en las que no pude dormir, aunque eso no era lo más extraño. Al estar en mi cama noté algo que me pareció realmente extraño y diferente. Yo estaba acostumbrado a que en mi departamento, sin importar la hora, hubiera ruido. Siempre se escuchaba un viejo tren, las sirenas policiales o cualquier otro ruido ajeno. Sin embargo, esa noche, el silencio había tomado el control. Ningún ruido, ni siquiera había el murmullo de un automóvil, solo se escuchaba como mis latidos pegaban fuertemente dentro de mi pecho. Comencé a sentir que me volvería loco, y aunque traté de consolarme pensando en que todo era parte de mi mente y el estrés que había vivido hoy, sentí que ese silencio era algo más, algo se ocultaba en la tranquilidad de aquella noche. Pasadas algunas horas pude conciliar el sueño, finalmente lo conseguí a pesar de que mi cuerpo no quería dormir. Tuve un sueño, fue un sueño bastante real y vívido. Me encontraba dentro de un bosque, a cada lugar que volteaba solo se veían cientos de árboles, no se veía nada más, no había ni un animal o presencia de vida, ni un indicio de dónde estaba y sobre todo por qué estaba aquí. Me sentía desorientado y grité buscando que alguien me respondiera, aunque nadie jamás respondió a mi pedido de ayuda, por lo que comencé a caminar hasta que me encontré un río.
Ahí sentí que alguien o algo me observaba. Alcancé a ver de reojo algunos movimientos de lo que parecían ser unas figuras extrañas. Pero cuando volteaba a ver no encontraba nada, sentía como si eso estuviera detrás de mí, observando cada paso que daba. Intenté tranquilizarme y comencé a caminar hacia el río. Cuando estaba a tan solo un par de metros, vi unas manos saliendo del agua, largas, pálidas y como si sus huesos estuvieran pegadas a su piel. Tenían unas uñas maltratadas y largas. Dudé en acercarme por un momento, pero pensé que quien fuera que estuviera allí necesitaba ayuda. Corrí hacia las manos, pero ya no había rastro de nadie. El viento empezó a soplar con fuerza, sacudiendo los árboles. Los árboles se empezaron a quebrar y sus ramas se rompieron. El viento me envolvió y robó todo el aire que había dentro de mis pulmones, no podía respirar. Me di la vuelta buscando refugio en el bosque, pero antes de poder correr entre los árboles, algo agarró mi pierna. En menos de un par de segundos, lo que estaba agarrando mi pierna empezó a escalar por mi cuerpo y antes de siquiera poder reaccionar, me hundió sus garras en el cuello y me arrojó al río. Me desperté asustado y empapado de sudor, estaba desorientado e incluso caí de la cama. Me costó recobrar el aliento. Me levanté para lavarme la cara en el baño. Al observar mi reflejo, noté lo que parecían ser cortes en mi cuello, algunas marcas similares a garras, pero esas heridas jamás sangraron. Así que decidí solo cubrirlas. Recibí una llamada del compañero de trabajo que cubrió mi turno cuando me tuve que ir. Él estaba a punto de salir, sonaba nervioso, le faltaba el aire y parecía que estaba paranoico, actuando como si alguien escuchara o lo estuviera vigilando. Me contó brevemente que antes de salir del turno, se escuchó un estruendo y muchos golpes que provenían de la sala de confinamiento donde estaba el señor Hernández. Él se tuvo que acercar para ver qué sucedía. Rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal, vio sangre saliendo de la habitación. Después de esto, a mi compañero le empezó a temblar la voz y cortó la llamada de forma muy repentina y sin previo aviso. Después de esto, no pude saber nada más de qué había pasado. Las personas que se encontraron ahí ese día no querían hablar, como si hubieran visto a la misma muerte en esa habitación y los hubiera amenazado para no hablar. Poco después, se realizó una investigación de lo sucedido e interrogaron a todos los testigos, así que no pude saber mucho más de lo que había pasado. Durante la siguiente semana yo debía quedarme en casa. No pude asistir al trabajo por la naturaleza de la investigación, así que los primeros días me quedé en mi departamento. Pasados alrededor de 3 días, en la noche del tercer día, de nuevo el silencio se adueñó del departamento. El silencio fue acompañado de mucho frío. Aquella noche no solo sentí que estaba siendo observado, sentí que alguien más estaba ahí. Cada noche que seguía pasando, algo dentro de mí me decía que tenía un visitante. Escuchaba ruidos e incluso entre las noches veía lo que parecían ser sombras corriendo. Siempre que intentaba alumbrar parecía que todo estaba normal. Así las noches continuaron, en completo silencio en el exterior, pero cada vez más se escuchaban ruidos dentro de mi departamento. Entre más incrementan los movimientos y los ruidos, se hacían más frías las noches. La última noche creí que un niño se estaba riendo. Yo pensé que estaba demasiado cansado y decidí cerrar los ojos. Antes de caer dormido, escuché la risa del niño de nuevo, pero esta vez fue al lado mío, cerca de mi oído. Me levanté rápidamente y solo sentí como algo corrió por mi cama y se fue en dirección a la puerta de la habitación que estaba abierta. Esto me pareció raro porque jamás dejaba la puerta abierta de mi habitación. Así que decidí levantarme de la cama para encender algunas luces. Prendí la luz de mi habitación y la del baño de mi recámara, pero cuando fui en dirección al pasillo, logré escuchar unos pasos que se alejaban en dirección a la sala de estar, así que prendí la luz, pero no alcancé a ver nada extraño, ni una sombra, ni un movimiento. Aunque sabía que había algo, por lo que creí que había un roedor visitándome. Me dirigí en dirección a mi sala. Cuando ya me había separado de la puerta de mi habitación, escuché unas pisadas ligeras atrás de mí,
Vi como la puerta se cerró de una forma brusca y repentina. Di la espalda al pasillo hasta que los focos explotaron. Escuché de nuevo los mismos pasos en mi espalda, pero al voltear no podía ver nada por la falta de luz. A mi lado se oía la risa de aquel niño. Seguí escuchando cómo el niño se dirigía en varias direcciones. Pude sentir cómo sus pasos y su risa desapareció rumbo a la sala de estar. Alcé mi linterna del teléfono para alumbrar en dirección a donde había escuchado por última vez los pasos. En la sala, a lo lejos había una figura oscura que se veía escondiéndose detrás de mi sofá. En cuanto iluminé, la pequeña sombra corrió en mi dirección, pero desapareció antes de llegar al pasillo. Todo estaba en completo silencio, cuando de pronto sentí la risa del niño al lado mío. Tiré mi celular del susto, quebrándose y dejando de alumbrar. Así tropecé en el pasillo. Sentí como el niño se me acercó y me dijo: «Vamos a jugar. Mamá aún va a tardar en llegar». Empezó a reírse. De un instante a otro todo se había inundado del silencio una vez más. Ahí escuché como los pasos pequeños del niño se alejaron y otros pasos bastante pesados se acercaron hacia mí. Se detuvieron un instante. Sabía que había algo enfrente de mí, podía sentir su aliento. De pronto algo me empezó a rodear, empezó a cubrir mis brazos, como si me estuviera enrollando. Escuché el grito del niño y de pronto algo me arrastró hacia la sala, clavándome los cristales que había a mi alrededor. En un instante me encontraba a oscuras en lo que parecía ser mi sala. Ahí comencé a escuchar cómo sonaba una canción de cuna. Casi no podía moverme debido al dolor que sentía por tener clavados algunos cristales en mi espalda, y también por los cortes del mismo cristal. Con la poca luz que había vi lo que parecía ser una figura muy pequeña acercándose a mí. Era una muñeca de cuerda, desgastada y despintada. Su rostro estaba sucio y se veía que no tenía un ojo, solo un hoyo profundo. Estaba vestida con un vestido roto. Esa muñeca estaba cantando una canción de cuna. Pero cuando la sostuve en brazos empezó a trabarse hasta que se quedó sin cuerda. La solté y la dejé en el suelo. En ese momento empezó a gritar la muñeca, como si estuviera sufriendo. Se empezó a desarmar y a derretirse. Escuché la misma canción de cuna sonando detrás de mí. En ese momento supe que había algo más aparte del niño que reía. Eso había sido lo que me había atacado. Cuando la muñeca dejó de gritar y ya se había roto por completo, vi todas sus partes. Rodó su ojo a mis pies. De pronto, cuando el ojo de aquel juguete me tocó, la voz del niño me susurró: «No dejes que te vea». Pronto lo que me había atacado comenzó a moverse a mi alrededor. Me sentí una presa, indefensa y herida, tumbada en la cueva de su cazador, o en este caso, monstruo. Mi cuerpo comenzaba a congelarse. Cada vez sentía menos mis extremidades, pero reuní toda la fuerza que tenía y logré levantarme. Corrí en dirección a mi baño. Alcancé a alejarme. Pude así entrar a la habitación. Aunque tambaleando, pude entrar y encerrarme. Escuché como algo constantemente golpeaba la puerta, intentando entrar. Cada golpe que daba hacía que todo retumbara. Intenté pedir ayuda, pero no me salía la voz. Es como si me hubiera quedado paralizado, tirado en el suelo. Lo que estaba afuera siguió insistiendo, pero sorpresivamente se detuvo. Yo aún no podía moverme. Pasaron minutos así, en completo silencio, y yo paralizado en un rincón. Pronto pude moverme de nuevo y encendí la luz. Toda la habitación tenía manchas de sangre, pero había una zona, un camino de sangre que dirigía a la bañera. Se encontraba llena de un líquido completamente negro. Me acerqué y reconocí la misma mano de mis sueños saliendo de la bañera. En ese momento me alejé y tropecé, caí al suelo. Al caer, el foco que alumbraba empezó a parpadear. La habitación parpadeaba, se oscurecía completamente y desaparecía todo a la vista por segundos. La mano parecía estar estática, colgando de la orilla de la tina, pero cada vez que se oscurecía la habitación, me invadía un miedo porque se moviera. No quería darle la espalda. De pronto, desapareció la mano que colgaba. En un instante que se oscureció la habitación, intenté conservar la calma, pero unos instantes después, de nuevo se oían golpes en la puerta del baño, cada vez más rápidos. La luz de la habitación comenzó a parpadear con una mayor intensidad, hasta que el foco se fundió.
Los golpes continuaban y yo me encontraba en la oscuridad, completamente a la merced de lo que quisiera atacarme. Sentí entonces una mano que tocó mi hombro y otra mano que cubrió rápidamente mi boca, apenas dejándome respirar. Entonces escuché un susurro, una voz que parecía ser de una mujer algo anciana, tenía una voz áspera y seca, se escuchaba notablemente molesta y a la vez también alegre. Se acercó a mi oído y me dijo: «Pronto estarás con nosotros, no te preocupes, ya casi está todo listo». Después de ese momento sentí como mi interior ardía, como si intentara arrancar algo que estaba dentro de mí. Sentí que me comían por dentro. Pronto todo comenzó a oler a sangre. Me sentía mareado y aquella voz que me susurraba empezó a subir su volumen. Comenzó a tararear una canción de cuna. Mientras su fina mano que había puesto en mi hombro recorría mi espalda, sentí como sus delgadas, filosas y largas uñas acariciaban suavemente alrededor de las heridas que tenía. Se detuvo en la herida más grande y clavó sus uñas dentro de la herida. Mientras hacía esto, su otra mano empezó a acariciar mi rostro. Se sentía fría como un témpano. Quemaba de lo fría que estaba, pero mi cuerpo no reaccionaba. Me limité a estar en la oscuridad, siendo acariciado y a la vez herido por alguien que no reconocía. La mujer se detuvo, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y me susurró de nuevo: «Los niños buenos van a dormir temprano, ya es muy noche, querido, tienes que descansar o mamá te regañará». Después de eso todo se volvió borroso, mi cuerpo se volvió pesado, caí al suelo. Intenté levantarme pero mis brazos ya no tenían fuerza. En ese momento, esa presencia me volvió a hablar. Se presentó ante mí como la madre, empezó a cantar de nuevo su canción de cuna. Se acercó a mí y me dio un beso en la frente, casi por completo dormido. Pero antes de caer escuché al niño llorar, gritó desesperadamente: «Aléjate». Eso fue lo último que recuerdo antes de desvanecerme. Solo recuerdo la sensación de ser cubierto por la oscuridad, no me trajo confort ni tranquilidad, me hizo sentir vacío, flotando a la deriva, sabiendo que pronto se acercará mi final. Desperté, completamente desorientado, venían a mis recuerdos algunas cosas que pasaron en la noche. Me levanté del suelo del baño, apenas estaba alumbrado por unos tenues rayos de luz que atravesaban la ventana. Con esa luz pude ver la sangre que pintaba las paredes, el suelo y la cerámica. Todo esto me demostró que nada de lo que había pasado había sido un sueño. Me acerqué a la tina con la intención de revisar si había algo en el interior, pero no había nada, solo un pequeño charco de agua bastante turbia. Aunque no había nada, de la tina surgía un olor bastante desagradable, como si hubiera algo en descomposición. Aún seguía algo desorientado, así que me dirigí al espejo de la habitación. Ahí pude ver a madre atrás de mí en el reflejo del espejo. Era una mujer, extremadamente alta, con una cara pálida y un cabello largo, algo quebrado y oscuro. No parecía tener ojos. En cambio, solo se veían unos profundos hoyos oscuros y amenazantes, aún sin sus ojos. Sabía que me estaba observando. Sonrió cuando la miré. Pude ver su dentadura tan dañada, con manchas y cortes en todos sus labios. Extendió su brazo hacia mí, acariciando mi cabello una vez más. Pude ver entonces cómo sus manos y brazos tenían cicatrices por todo su alrededor. Acercó su rostro a mi mejilla y me enseñó su lengua, saboreó mi mejilla y se alejó sintiendo. Pestañeé y cuando volví a ver, madre había desaparecido. Salí de esa habitación, entonces pude ver todo el caos que había en mi departamento, los rasguños de la puerta, mi propia sangre que dejaba un rastro, los cristales de los focos. Así que me fui en dirección a la salida, con la intención de escapar de aquel lugar. Agarré una mochila, pero cuando traté de salir del departamento, la puerta estaba atorada, no se abría. Intenté incluso tumbar la puerta, pero no podía. Decidí entonces ir hacia mi cuarto. Ahí había una escalera de emergencias. Pero al cruzar la puerta de la habitación, no me encontraba en mi cuarto. Estaba en el bosque en el que había soñado unas noches atrás, en el mismo lugar donde había estado unos momentos antes de despertarme del sueño. Volteé buscando la puerta y solo encontré el río. Entonces vi en el reflejo del agua a mamá. Extendió su mano y me hundió en el agua.
Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Mi cuerpo fui arrastrado río abajo, llegando a una cueva. En la cueva parecía que había cráneos. A mi alrededor encontré varias fotos y dibujos de niños, algunos los reconocía por noticias de niños desaparecidos. Entre todas las fotos pude ver al señor Hernández y un niño que estaba agarrado de su mano, parecían cercanos. En esa foto el señor Hernández se veía completamente distinto, tenía incluso chispa en sus ojos. Ahí fue cuando la risa del niño apareció, se encontraba detrás de mí, lo pude ver, tenía solo un ojo, como la muñeca que vi antes del ataque de madre, se veía triste y en donde debería tener su otro ojo, se veía el mismo vacío que madre. Me dijo casi susurrando, lo siento, mi papá hizo un trato con ella, tú tienes que reemplazar mi lugar, ella no está feliz, ha esperado demasiado por ti. Todo eso me lo dijo mientras señalaba la fotografía y la cicatriz de mi brazo por la mordida. El niño comenzó a correr y desapareció. Escuché entonces la canción de cuna de mamá, acompañado de su voz diciendo, ¿dónde está mi hijo? Intenté correr, pero me tropecé con el cadáver de una mujer abrazando a su hijo. Madre se empezó a reír y con una voz más agresiva me dijo, ya nos viste, hace mucho que no estábamos juntos. Me levanté y me escondí en una grieta de la cueva. Dentro hacía frío, e incluso las paredes estaban congeladas. Yo sabía que ya no había forma de salir de aquí. En mi mochila encontré esta libreta y comencé a escribir mi historia. Sé que ahora que estoy acabando de escribir, escucho su voz, me está hablando, la escucho dentro de mi cabeza. Sé que en el momento que deje de escribir y voltee la encontraré. Relato escrito y adaptado por Un joven sin tinta.